Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas, anda? ¿Me buenas escucha? tardes. Buenas tardes. Hola, sí, se escucha. Bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo van con esto? ¿Hicieron algo? No, nada, todavía. Nada, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir, preguntar? Profe, Sí. profe, lo que queríamos, bueno, primero, hola, no puedo activar la cámara porque tengo muy mala conexión. Primero quería decirle eso. Y No hay después lo problema. que queríamos saber, que estamos un poco perdidos con el tema de la evaluación, por ahí usted podía preguntarle a Guillermo quizás o a Fabiana y nos podrías decir quizás. Estábamos hablando de eso justo, así que si es posible. Sí, claro, sí, 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 sí. Sí, 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 no. La verdad no le pregunté, tendría que haber preguntado el otro día y me olvidé, como para darles una respuesta, pero sí, claro, le pregunto. Eh, La verdad no sé cómo será. Calculo que será como concurso, digamos. Eh, Tendrán que rendir empresa y después rinden cambiario. Eh, Siempre, bueno, ustedes vieron ya que concursos y cambiario estaban juntas y lo que se hacía era eso. Se rendía una y después se rendía la otra. Eh, no sé cómo será ahora. Calculo que será igual. A lo mejor rinden primero empresa y después a la semana cambiario. Se me ocurre, ¿eh? No estoy diciendo que sea así. Eh, Perdón. Pero sí, sí, les pregunto. Lo que sí seguramente va a ser oral, eso ya se lo digo. Seguramente va a ser oral. Y bueno, lo que les dije la semana pasada. Pueden preparar un tema si quieren empezar con un tema y después se les va preguntando todo el programa, ¿no? A diferencia de la libre, donde, bueno, sacan bolilla y se les pregunta sobre eso. Pero igual, quédense tranquilo que yo, para la próxima clase, ya se los averiguo. ¿Eh? No sé si vengo yo la próxima, pero le voy a decir al que venga que les avise. ¿Mm? Gracias. Ustedes quieren saber, básicamente lo que quieren saber es cuándo rinden y cómo se rinde, o sea, si rinden las dos juntas y la modalidad, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Está bien, perfecto, perfecto. Sí, sí, la verdad me olvidé de preguntarle. Pero bueno, ¿ya tienen fecha para esto o no? No, No, todavía no. para la empresa tampoco. Bien. En el cronograma figura algo del 29 de noviembre, pero bueno, como no sabemos si es todo junto, Claro, esa es la única fecha que tenemos. claro, claro, claro. Bueno, sí, Tiene que sí, no, responder los días y la fecha. perdón. ¿Sí me dijeron algo? No escuché. ¿Abril, vos me hablaste? No, nada de eso, profe, que en el programa estaban puestos los días de cursada ya y las fechas de evaluación, pero solamente Bien. hay una. Bueno, no hay problema, chicos, no hay problema. Quédense tranquilos que yo se los averiguo. ¿Eh? Para la próxima semana. Ya lo van a tener, seguramente. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? ¿No? Nada. Bueno, hemos visto ya más o menos en la primera clase el tema de los caracteres generales, necesariedad, literalidad, autonomía, todo eso. Vimos cómo es el tema de la estructura, el elemento real, el elemento obligacional, ¿sí? Cómo se incorpora uno al otro, cuando adquiere valor el documento, le resta una cosa, y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con la bolilla 2. ¿Sí? Vamos a empezar a ver la bolilla 2. ¿Qué es lo que trata la bolilla 2? Básicamente es un poco también algo de los caracteres específicos de los papeles de comercio que nos quedó de la semana pasada. Y después todo el tema de la clasificación. Clasificación de título de crédito y todo eso. Obviamente la clasificación es muy larga, es larguísima, vamos a ver las más importantes, vamos a hacer hincapié en lo más importante. ¿Sí? No es algo que esto le vaya a llevar mucho,
mucho trabajo, la verdad es bastante simple de entender, así que no, quédense tranquilos, no. Esta bolilla por lo menos no es compleja. ¿Sí? Decía, nosotros la semana pasada hablamos de los títulos valores, yo les di la definición y todo eso, y hablamos de los caracteres generales. ¿Sí? Dijimos que eran de ser necesarios, literales y autónomos. Nos quedaba ver entonces los caracteres específicos de los papeles de comercio, que puntualmente es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? Como les dije la vez pasada, nosotros no es que vamos a estudiar todos los títulos valores, porque obviamente no nos daría tiempo, sino que vamos a centrarnos específicamente en el tema de los papeles de comercio. Más específicamente la letra de cambio, cheque, pagaré. ¿Sí? ¿Y cuáles son los caracteres que tienen estos papeles de comercio? Bueno, básicamente es la de ser formales, abstractos y completos. ¿Sí? Los papeles de comercio tienen esos caracteres, son absolutamente formales, ¿sí? Pero una cosa que muy interesante que dice Gómez Lío, que ustedes tienen que entender a la formalidad, no como una formalidad desde el punto de vista procesal, digamos, ¿sí? Sino que la formalidad desde el punto de vista sustancial. La forma, en los títulos abstractos, lo es todo. ¿Sí? Lo es todo. La forma lo es todo. ¿Por qué? Porque como dice Gerd Kovic, la forma reemplaza la causa. ¿Sí? O sea, títulos abstractos. La forma es lo que reemplaza la causa. ¿Sí? Por eso son estrictamente formales. De ahí que, en el caso de la letra de cambio, por ejemplo, tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 1 del decreto ley 5965, o en el caso de pagaré, el artículo 101. ¿Sí? Tan así es la formalidad, tan estricta es la formalidad en materia cambiaria respecto a los papeles de comercio, que fíjense ustedes que la falta de alguno de estos requisitos, la ley lo sanciona con la inexistencia, ¿sí? Del título. La inexistencia del título. Y esto es interesante porque, como dice Cámara, no la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Como dice Cámara, la ley nos fulmina con la peor de las sanciones, que es la inexistencia. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, bueno, no, ¿qué pasa si al título le falta alguno de los requisitos? Es nulo. No, en realidad no es nulo, es peor que eso, es inexistente. Porque nulo en definitiva, no, porque como dice Héctor Cámara, no se puede anular lo que no existe. ¿Se entiende? ¿Sí? De ahí la necesidad de las formas. ¿Sí? De ahí la necesidad de la forma desde el punto de vista sustancial. También se dice que son completos. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere que son completos? Bueno, en general todos los títulos abstractos son completos. Y esto tiene que ver un poco también con lo que vimos la semana pasada del tema de la literalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Scuti, la completitividad es tal vez una forma un poco más acabada de la literalidad. ¿Sí? De hecho, no todos los autores hablan de la competitividad como uno de los caracteres de los títulos, ¿sí? De los papeles de comercio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Celestino Araya, el mismo Fernando León, cuando hablan de literalidad completa o literalidad incompleta, que no es ni más ni menos que la competitividad, referirse al principio de competitividad que habla Gómez Leo. ¿Sí? ¿Y qué significa que un título es completo? ¿Qué significa que un título es completo? Significa que todos sus elementos surgen del mismo título. Hay una clasificación de títulos completos e incompletos. ¿Sí? Los títulos incompletos son aquellos que nos remiten a un elemento extraño al título. ¿Sí? Mientras tanto que los títulos completos son los que se bastan a sí mismos. ¿Sí? No nos remiten a ningún elemento extraño. Es decir, todo tiene que surgir del documento. Todo surge del documento. Miren, hay un ejemplo muy interesante de esto, que es el caso de los intereses. ¿Sí? El caso de los intereses en los papeles, en la letra de cambio o en el pagaré. Artículo 5 del decreto ley. Fíjense ustedes que en los títulos a cierto tiempo vista, en los títulos de vencimiento relativo, a la vista o a cierto tiempo vista, se puede pactar una cláusula de interés compensatorio, no así en los títulos de vencimiento absoluto. Ya vamos a ver eso, no se preocupen.
Ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Les decía, se puede pactar una cláusula de interés compensatorio. Ahora, fíjense ustedes qué interesante lo que dice la ley. La ley lo que dice es que para pactar una cláusula de interés compensatorio, ¿sí?, en un pagaré, por ejemplo, o en una letra de cambio, se requiere, ¿sí?, se requiere que la tasa de interés esté determinada. ¿Sí? La tasa de interés tiene que estar determinada. ¿Por qué? Porque sin de lo contrario, eso afectaría el principio de literalidad y de competitividad. Fíjense ustedes, por ejemplo, se lo voy a dar un ejemplo. Si ustedes quisieran poner una cláusula de interés, ¿cómo pondrían? Dirían, bueno, el presente pagaré debe ganar un interés compensatorio del 2% mensual. 3% mensual, 4, 5, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sin embargo, fíjense qué es lo que hacen muchas entidades financieras. Y se lo digo porque incluso resulta llamativo que un banco o una financiera lo ponga de esa forma, pero yo lo he visto. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Ponen el presente pagaré devengará un interés compensatorio igual a la tasa activa del Banco Nación para las operaciones de descuento incrementada en un 50%, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, error. ¿Sí? Obviamente que eso no anula el pagaré, ¿sí?, pero esa cláusula de interés compensatorio se la tiene por escrito, lo cual no es poca cosa, digo, ¿no? Porque se pierden de cobrar los intereses por todo el tiempo transcurrido. ¿Pero por qué? Porque si ustedes se fijan, ese tipo de cláusulas, ¿qué hace? Afecta el principio de literalidad y básicamente el principio de competitividad. ¿Por qué? Porque entonces ya no me surge todo del pagaré, o de la letra de cambio o del cheque, ¿sí?, sino que me tengo que remitir a elementos extraños al mismo, ¿sí?, como sería la tasa que cobra el Banco Nación para las operaciones de descuento o lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? A eso se apunta con el principio de competitividad. ¿Está? ¿Cuál sería un título incompleto, por ejemplo? Títulos completos básicamente son la letra de cambio, el cheque, el pagaré. Y los títulos incompletos, bueno, básicamente los títulos incompletos son los títulos causales. La sociedad, una acción de una sociedad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos remite ¿a qué? Al estatuto. ¿Se entiende? Ahora, los títulos incompletos, ¿no son títulos literales? Sí, claramente lo son. Claramente lo son. ¿Sí? Porque la literalidad es un principio general de todos los títulos valores. ¿Sí? Ahora, esa remisión que no, al elemento al que nos va a remitir, debe estar configurado en el título causal. ¿Se entiende? No es que nos pueda remitir a cualquier causa o a cualquier elemento, ¿sí?, sino que debe surgir del mismo título. ¿Sí? Es una, como dice Scuti, es una literalidad un poco más atenuada, ¿sí?, pero literal al fin. ¿Está? Y después nos queda la abstracción. Profe, perdón. Sí. No me quedó claro cuál sería un ejemplo de título incompleto. Bueno, por ejemplo, lo que te decía, el caso típico es el de las acciones de sociedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te remite a un elemento extraño que es el estatuto. ¿Sí? Lo mismo pasa con la carta de porte, que es un elemento, que es un título causal, el conocimiento marítimo o aéreo. ¿Sí? Te van remitiendo elementos extraños. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, El caso claro. típico, para que vos lo entiendas, el caso típico es el de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos querés saber todo sobre esa sociedad, cómo funciona, cómo se transmite esa acción y todo eso, ¿a dónde tenés que remitirte? Al estatuto. ¿Sí? Por eso es incompleto, porque se completa con ese elemento. ¿Sí? Ahora, eso surge de la propia acción. No es que no, por ser incompleto no es literal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Bien. Les decía entonces, el otro carácter que nos queda es el de la abstracción. Pero para analizar el tema de la abstracción, vamos a entrar directamente en el tema de la clasificación de los títulos de crédito. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar según la causa,
según la forma de circulación, según sean completos o incompletos, según sean librados en serie o individuales, etcétera, etcétera. Una clasificación, una de las clasificaciones, y ahora van a ver por qué, arranco por acá para explicarles la abstracción. Una de las clasificaciones es la que se da entre los títulos causales y los títulos abstractos. ¿Sí? ¿Qué significa que un título es causal? ¿Qué significa que un título es causal? Digamos que tiene causa, bueno, pero eso todos los títulos tienen causa, ¿no? Los títulos abstractos también tienen causa, lo que pasa es que se desvincula de eso. Pero todos los títulos tienen causa porque no hay obligación sin causa. ¿Sí? ¿Qué significa entonces que es causal? Bueno, a ver, muchas veces uno los escucha decir a ustedes cuando le preguntan, porque esto se lo van a preguntar, quédense tranquilos, se lo van a preguntar. Cuando les pregunta qué es un título causal, ustedes responden, bueno, es aquellos en los cuales la causa está expresada en el título. ¿Sí? O es aquellos en los cuales la causa tiene relevancia jurídica. ¿Sí? Y está bien, sí, no está mal, está bien. Ahora, cuando yo les pregunto, les repregunto, mejor dicho, ¿y qué significa que la causa tiene relevancia jurídica? Y ahí la cosa se pone un poco más áspera, ¿no? Porque no tienen ni idea de lo que significa. Digamos, si yo les dijera a ustedes que un título causal es aquel que tiene la causa está expresada en el título, y ustedes me podrían decir, bueno, yo con eso me doy por satisfecho, yo ya sé lo que es un título causal con eso, y poco probable. Poco probable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Agustín Vicentigela, un título causal puede no tener la causa expresada en el título y no por eso deja de ser causal. Y un título abstracto puede tener la causa expresada en el título y no por eso deja de ser abstracto. ¿Sí? El caso típico, lo que vimos, no me acuerdo si se los comenté la semana pasada, en el pagaré, el tema de la cláusula de valuta. No me acuerdo si se los comenté. ¿Vieron? Bueno, yo sí les hablé del formulario, ¿se acuerdan de los formularios que se compran en la librería? Vieron que en esos formularios, al final de la frase, donde tiene figura por igual valor recibido en, y ustedes le ponen mercadería, dinero, servicios profesionales, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Bueno, eso se llama cláusula de valuta, ¿sí? Valuta con B corta, ¿eh? Se llama cláusula de valuta. Y hace referencia a la causa de emisión del título. ¿Sí? Solo tiene efectos entre el liberador y el portador del título. Hace referencia a la causa de emisión. Pero es una cláusula, dentro de las cláusulas del derecho cambiario, es una cláusula enunciativa. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. ¿Sí? No tiene ningún valor. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Si ustedes me dicen que un título causal es aquel que tiene la causa expresada en el título, entonces yo les puedo decir, bueno, un pagaré con cláusula de valuta es un título causal. No, claramente no. Sigue siendo un título abstracto. ¿Sí? O si ustedes me dicen, es aquellos en los que la causa tiene relevancia jurídica. Bueno, ¿qué significa? Bien. Entonces veamos qué es un título causal. En principio, un título causal sí tiene que tener la causa expresada en el título. ¿Sí? Principio de literalidad. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Básicamente porque no es que puede ser oponible cualquier causa, ¿sí? Sino que solamente va a ser oponible la causa de emisión del título. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Un título puede tener muchas causas. Muchas causas. Ya van a ver esto es un principio de la solidaridad en materia cambiaria, que lo diferencia de la solidaridad del derecho común. Un título puede tener muchas causas. Por ejemplo, yo emito, no sé, bueno, pagaré no es abstracto, ¿no? Pero no importa, para que se entienda el concepto. Yo emito el pagaré en virtud de una causa y la pongo a Sofía de portadora beneficiaria. ¿Sí? Sofía se lo endosa a Florencia. Ahora, ¿por qué se lo endosa? Se lo endosa en virtud de otra causa. No es que se lo endosa porque es generosa y quiere que ella se haga del dinero. ¿Sí?
se lo endosa en virtud de otra causa. Y a su vez Florencia se lo endosa a Luciano. ¿Sí? Pero también en virtud de otra causa, distinta a la de Florencia y distinta a la cual por la que yo emití el título. Y Luciano se lo puede endosar a Lautaro, y también por otra causa. ¿Me entiende? Es decir, que en un mismo título puede haber numerosa cantidad de causas. ¿Sí? Ahora, no todas ellas son oponibles. No todas son oponibles. ¿Sí? Solamente la de emisión del título. Por eso es necesario que la causa figure. ¿Sí? Ahora, lo que verdaderamente hace que el título sea causal es que el alcance, la extensión, la modalidad del derecho, ¿sí?, está determinado por esa causa. ¿Qué significa esto? Básicamente en criollo, significa que al tercero portador de buena fe se le pueden oponer excepciones fundadas en la causa. ¿Sí? Eso es lo que hace que el título sea causal. La posibilidad de oponer al tercero portador de buena fe excepciones fundadas en la causa. ¿Qué causa? No la causa que recibió el endoso o el segundo endoso, la causa de emisión del título. ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando ustedes dicen que tiene relevancia jurídica, lo que quiere decir, porque eso de relevancia jurídica es un término que acuñaron cualquier divinista. Cuando ustedes dicen lo de la relevancia jurídica, ¿sí?, lo que quiere significar es eso, ¿sí?, la posibilidad de oponer excepciones. ¿Está? ¿Y qué es lo que pasa con el título abstracto? ¿Qué pasa con el título abstracto? Que a su vez la abstracción, como yo les decía antes, es uno de los principios, es uno de los caracteres, específicos de los papeles de comercio. ¿Qué significa que un título es abstracto? A diferencia de lo que vimos la semana pasada respecto de la autonomía, ¿se acuerdan? La autonomía, la imposibilidad de oponer excepciones personales, en la abstracción, lo que hay es una desvinculación de la causa. ¿De qué causa? De la causa que le da origen a la emisión del título. ¿Sí? De manera tal que el título circula desvinculado de la misma. Y por lo tanto, esa causa de emisión le es inoponible al tercero portador de buena fe. ¿Sí? La causa de emisión del título le es inoponible al tercero portador de buena fe. ¿Está? Esta inoponibilidad es absoluta frente al tercero portador de buena fe. Sin embargo, es relativa entre obligados inmediatos. ¿Sí? Es decir, cuando se encuentran frente a frente el tomador con el librador. ¿Sí? Entre ellos sí es oponible la causa. ¿Y esto por qué? Si uno lo analiza, es una cuestión de lógica, gente. No tiene mucho, no es muy complejo de entender. Fernando Legón da una explicación muy interesante, ¿no? Porque cuando él habla de la causa fuente, la convención ejecutiva, qué sé yo, él dice, bueno, en realidad, cuando circula el título, lo que circula es el derecho cambiario incorporado al título. La relación fundamental queda estanca entre los obligados inmediatos. ¿Sí? De ahí que, como queda estanca entre obligados inmediatos, le es inoponible al tercero portador de buena fe, que adquiere los derechos cambiarios derivados del título. ¿Sí? En tanto que cuando se encuentran frente a frente, ¿sí?, librador y tomador, entre ellos, obviamente, sí es oponible esa causa. ¿Se entendió? ¿Sí? A eso se refiere con la abstracción, ¿sí? La imposibilidad de oponer excepciones fundadas en la causa.
Es un poco más complejo este tema de la abstracción, ¿sí? Es un poco más complejo. ¿Saben quién lo trata muy bien? Mauricio Yadarola. Mauricio Yadarola explica muy bien cómo se llega a los títulos abstractos, que es a través de un método que es el método de la simplificación analítica de las condiciones legales. ¿Sí? Es un sistema que estudió Rudolf von Jhering al estudiar los cuerpos abstractos de los actos jurídicos. ¿Está? Básicamente, para que ustedes entiendan, lo que hace esa teoría es separar los distintos elementos de un cuerpo jurídico, ¿sí? Y descartar aquellos que considera innecesarios. ¿Está? Y esos elementos que considera innecesarios los reemplaza por un elemento estrictamente formal. ¿Sí? En los títulos abstractos, ¿cuál es el elemento formal y el elemento que se descarta? El elemento que se descarta es la causa, ¿sí? Y por eso la forma en los títulos abstractos lo es todo. La forma en los títulos abstractos lo es todo, pero lo es todo desde el punto de vista sustancial, ¿sí? No desde el punto de vista procesal. No sé si se entendió esto. Una pregunta. Sí, tampoco sé si les importa mucho, pero bueno. Sí, pero se podría dar como un ejemplo, o sea, una cosa, serían cosas diferentes un título causal y un título abstracto, ¿no? Sí, Abstracto claro, sería son. un cheque, por ejemplo, ¿no? Mirá, Lucía, Sí. para que vos lo entiendas, la abstracción es legal. ¿Sí? No existe posibilidad, ¿sí?, de que dos particulares puedan crear un título abstracto. No existe. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los títulos abstractos? Fácil. Los títulos abstractos están determinados por la ley y son la letra de cambio, el cheque, el pagaré y la factura. Nada más. Esos son los únicos títulos abstractos. ¿Sí? Los demás son títulos causales, la sociedad de acción, la carta de porte, el warrant, el conocimiento marítimo, el conocimiento aéreo. Esos son todos títulos causales. ¿Sí? Los títulos causales, a diferencia de los abstractos, sí podrían ser creados por las partes. ¿Está? Pero los abstractos no. Bien. ¿Se entendió, Lucía? Sí, bárbaro, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Qué otro tipo de clasificación conocemos? Bueno, hay muchísimas, como le dije. Por ejemplo, una clasificación de títulos en serie o masa y títulos individuales. ¿Sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver ni más ni menos con la forma de emisión. Los títulos en serie o títulos en masa, ¿sí?, son aquellos que son emitidos en virtud de una misma obligación o de varias obligaciones, pero ¿cuál es la característica principal de estos tipos de títulos? ¿Cuál es la característica principal que ustedes se puedan imaginar? Puede ser que salgan de una relación jurídica común. ¿Una? De una única relación jurídica. O sea, hay un Sí, libre bueno, por eso yo te decía, puede ser que sean emitidos en virtud de una misma obligación o en virtud de muchas, pero ¿saben qué? ¿Sabes qué, Virginia? La característica principal de estos títulos en serie o en masa es que son todos iguales. ¿Sí? Son todos iguales. ¿Y se diferencian por qué motivo? Por la numeración. ¿Sí? Se diferencian por la numeración. ¿Sí? Por eso decía Fernández, Raimundo Fernández, que en estos tipos de títulos la fungibilidad es llevada al extremo. ¿Sí? La fungibilidad es llevada al extremo. ¿Está? En cambio, en los títulos individuales, ¿sí?, son aquellos que se emiten en virtud de una sola obligación. ¿Sí? Son, por determinada obligación, se emite un título y punto, nada más. ¿Se entendió? Una pregunta. La compraventa, el boleto de compraventa, ¿qué tipo de título es? Un contrato. Ah, bien, bien, muy bien, muy bien. No es un título, ¿sí? No es un título, es un contrato. Es un contrato. Digo, ¿por qué les digo esto? Yo me acuerdo que Fabiana lo preguntaba siempre, ¿no? Entonces le ponía una serie de títulos y
ustedes tenían que ponerlo al lado, abstracto, causal, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Entonces ponía compra-venta y le ponían causal. Y vieron cómo es Fabiana. ¿La conocen ustedes a Fabiana, no? No, todavía no. ¿No? Yo Bueno, todavía no. bueno, ya van a tener el gusto. Y le agarraba la locura a Fabiana y pensaba, ¡es un contrato! ¡Es un contrato! Y así lo sacaba, lo levantaba como en pala. Así que ojo con eso. Ojo con eso. ¿Eh? ¿Qué otra clasificación hay? Bueno, de acuerdo a la forma, pueden ser formales, ¿sí? O informales. Obviamente, los títulos formales son aquellos que requieren de determinada formalidad, ¿sí? Para que existan. ¿Sí? En cambio, los que no son formales pueden ser creados libremente por las partes. Y hay otra clasificación que siempre nos interesa destacar, que es de acuerdo a la ley de circulación del título. ¿Sí? De acuerdo a la ley de circulación. ¿Y cómo es esto? De acuerdo a la ley de circulación, los títulos se clasifican en títulos al portador, ¿sí? Títulos a la orden y títulos nominativos. ¿Me fijaron en el programa? Que no me acuerdo si me estoy olvidando de alguna clasificación, pero no importa, después, en todo caso, se los doy. ¿Cómo serían los títulos al portador? ¿Sí? ¿Qué significa que un título es al portador? ¿Qué significa que es al portador? En principio, está definido, como dice Celestino Araya, está definido por una condición o por una característica negativa. ¿Sí? ¿Cuál es esa característica negativa? Que no tiene designado tomador o beneficiario. ¿Sí? No tiene designado tomador o beneficiario. Generalmente lo que se hace es poner la cláusula al portador, ¿sí? O el nombre de un tomador o beneficiario junto con la cláusula al portador. ¿Sí? Generalmente, ¿saben qué se nota? Eso lo pueden haber visto seguramente en los cheques. En los cheques se suele utilizar la cláusula al portador. No así en la letra o el pagaré, porque en nuestro país no existe el pagaré con la letra del portador. Sí en Brasil, pero no en nuestro país. ¿Sí? Así que en ese caso estaría descartado. Les decía, se lo suele definir por una característica negativa, que es el hecho de que no tiene designado el tomador o beneficiario. ¿Sí? Simplemente la cláusula al portador o el nombre de persona determinada y la cláusula del portador. ¿Está? ¿Y esto qué hace? Hace que la circulación de este tipo de títulos sea muy rápida, sea muy ágil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a circular en forma manual. ¿Sí? Va a circular de forma manual. Es decir, por la simple tradición. ¿Sí? ¿Se entiende? Una cosa que dice Celestino Araya, que me parece muy interesante, es que tengan en cuenta que no es que circulan por la tradición, circulan por tradición porque son al portador. ¿Sí? Sino que porque son al portador es que circulan por tradición. ¿Se entiende? Y usted me dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la característica negativa que yo les explicaba al principio. El hecho de que es al portador significa que no tiene designado tomador o beneficiario. Entonces, eso es lo que hace que circule en forma manual y circule por tradición. ¿Se entiende? De manera tal que, ¿cómo se legitima el portador de un título al portador, valga la redundancia? ¿No? ¿Cómo se legitima? Es decir, cuando hablo de cómo se legitima me refiero cómo al momento de ejercer los derechos, cómo sabemos si está legitimado o no lo está. A eso, ¿no? Para ejercer esos derechos. En el caso de los títulos al portador, bueno, es muy fácil, es con la simple tenencia de título. Porque como no se requiere de otra cosa, ¿sí? Como la circulación es manual, no se requiere más que
tener el título en su poder. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Me abordan un segundo? Que Sí, se me sí. está acabando la batería. Sí. No me di cuenta que no la tenía enchufada. Ahí está, perdón. No me había dado cuenta que estaba con la batería. ¿Se entiende entonces cómo se legitima? ¿Sí? Con la simple tenencia del título. ¿Está? ¿Y qué es un título? ¿Cómo sería un título a la orden? ¿Cómo sería un título a la orden? Bueno, en este caso, el caso típico es el de la letra de cambio, el cheque, el pagaré. ¿Sí? El cheque, ustedes saben que el cheque puede ser al portador, pero también puede ser a la orden, porque el artículo 4 de la ley del cheque puede ser librado a nombre de persona determinada o con la cláusula del portador. ¿Sí? Tiene esa característica. Ahora, ¿qué significa que un título es librado a la orden? ¿Qué significa? Bueno, a diferencia de los títulos al portador, en los títulos a la orden son librados a nombre de persona determinada. ¿Sí? En este caso sí, se libran a nombre de persona determinada. Pero lo interesante es cómo circulan estos títulos. ¿Sí? ¿Cómo circularían estos títulos? ¿Y cómo se legitima el portador de un título de la orden? ¿Sí? Si es librado a nombre de persona determinada, entonces, ¿cómo va a circular este título? Por endoso. Efectivamente, va a circular a través del endoso. ¿Sí? Va a circular a través del endoso. Y para legitimarse, el portador legítimo, lo que tiene que hacer es tener el título en su poder, ¿sí? Para poder ejercer los derechos derivados del título, tiene que tener el título en su poder, principio de necesariedad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tiene que tener el título en su poder y tiene que estar precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. Tiene que estar precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Artículo 17 del Decreto Ley 59/65. ¿Está? ¿Cómo sería esto de una cadena ininterrumpida de endosos? Miren, es muy sencillo, es fácil. Ya lo vamos a ver igual, pero es fácil de entender. Si yo libro un pagaré a favor de Nicanor, lo pongo a Nicanor como tomador o beneficiario, el primer endoso, necesariamente, tiene que ser ¿de quién? De Nicanor. No hay otra. ¿Sí? No hay otra. Ahora, supongamos que Nicanor decide endosarlo a favor de Luciana. ¿Sí? Entonces pone endoso a favor de Luciana y firma. El próximo endoso, eso se llama endoso nominal. ¿Sí? El próximo endoso necesariamente tiene que ser de Luciana, que es la beneficiaria del endoso de Nicanor. ¿Sí? Y así se van sucediendo uno con otro y uno con otro, y eso se llama la cadena interrumpida de endosos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, eso a lo mejor es un poco más complejo que esto, porque hay endosos en blanco, hay endosos al portador, pero no importa. Lo que me interesa en este momento es que ustedes entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Es eso, donde uno va siguiendo al otro, uno agarra un título y puede ir siguiendo, este le sigue a este le sigue a este le sigue a este. De esa manera, con el título en su poder, más la cadena ininterrumpida de endosos, tenemos un portador legítimo. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa cadena ininterrumpida se hubiese interrumpido en algún lugar? Si no fuera una cadena ininterrumpida. ¿Qué pasaría?
No habría legitimidad. No tendríamos un portador legítimo, básicamente, Lucía. No tendríamos portador legítimo. ¿Sí? No tendríamos un portador legítimo y en consecuencia, aquel que tiene el título en su poder no podría ejercer los derechos derivados del mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es portador legítimo. ¿Sí? Ahora, ustedes fíjense esto, tengan en cuenta esta situación. Cuando el portador legítimo le presenta el título de pago, lo que sea, al deudor, ¿sí? En el caso de los títulos al portador, ¿qué puede hacer el deudor? ¿Tiene que hacer algo? ¿Tiene necesidad de identificar al portador? No, 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 porque en principio la buena fe se presume, teniendo el título en su poder, se presume ser el portador, entonces el deudor paga, ¿sí? Paga sin dolo ni culpa grave, y en consecuencia queda liberado. Obviamente tiene que recuperar el título, como yo le dije la semana pasada. ¿Sí? Pero con eso en principio le basta. Lo mismo pasa con los títulos a la orden. Cuando le presentan el título a la orden, el deudor no tiene obligación de identificar al portador del título. ¿Sí? Salvo, obviamente, que él supiera que el que lo tiene no es la verdadera persona que lo presenta, porque en ese caso no estaría pagando sin dolo ni culpa grave. Pero en principio, no tiene obligación de identificar al acreedor. ¿Sí? Le basta con que el acreedor o el portador tenga el título en su poder, ¿sí? Tenga el título en su poder y esté precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. Con eso le basta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Hoy los pierdo, ¿no? Hoy los pierdo, está más pesado que nunca esto. El lunes está bravísimo, bravísimo. Para arrancar la semana con esto está bravísimo. Está. Lucía, ¿quería preguntar algo? No, lo activé sin querer, perdón. Ah, no hay problema, no hay problema. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Y qué sería un título nominativo? ¿Sí? ¿Qué sería el título nominativo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de título nominativo? Los títulos nominativos, la característica que presentan es que también se libran a nombre de persona determinada. ¿Sí? También se libran a nombre de persona determinada. Y también van a circular por la forma de endoso, a través del endoso. ¿Sí? Eso es un título nominativo. Pero, ¿qué lo diferencia? ¿Qué lo diferencia del título de la orden? Que tiene un requisito más. Tiene un requisito más. Que es la inscripción en los registros del deudor. ¿Sí? Para que esa transferencia surta efectos, ¿sí?, frente a terceros, se requiere de la inscripción en los libros del deudor. Caso típico de las sociedades. ¿Sí? Esa inscripción en los títulos del deudor, ¿cómo se llama? Se llama transfer. Transfer. Palabra que seguramente muchos de ustedes han escuchado en el fútbol. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dicen, no, este no juega porque, yo no soy muy futbolero, vale, digo, este no juega porque no le llegó el transfer? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no le llegó ¿qué? Que no fue inscripta en los libros de la FIFA, qué sé yo, donde se inscriban, la AFA, no sé cuándo se inscriben. ¿Sí? Eso significa. Entonces, los títulos al portador, la característica que presentan, es que se libran a nombre de persona determinada, circulan a través del endoso, ¿sí? Circulan a través del endoso, pero además requieren un paso más, que es la inscripción en los libros del deudor. ¿Sí? Es decir, el transfer. Ahora, ¿qué pasa si no se inscribe? ¿Sí? Si no se inscribe en los libros del deudor. Bueno, en principio tengan en cuenta que esa transferencia no va a tener efecto frente a terceros. ¿Sí? No tiene efecto frente a terceros. Pero sí, obviamente, va a tener efectos interpartes.
¿Sí? Por eso se dice que en realidad la transferencia no es constitutiva. ¿Está? ¿Se entendió? Dicho esto, bueno, hay muchas clasificaciones más, pero bueno, además son clasificaciones nacionales o extranjeros, según sea el lugar de creación. Eso tiene que ver más que nada con el lugar de creación. Si el título es librado en la Argentina, son títulos nacionales; aquellos títulos que son librados en el exterior se consideran títulos extranjeros. Pero tiene que ver, les digo, con el lugar de creación. ¿Por qué? Porque el lugar de creación determina algo que en derecho internacional privado se llama locus regit gartum, ¿sí? Es decir, la ley del lugar, ¿sí? La ley del lugar. ¿Está? Muchas veces ustedes confunden el lugar de creación, cuando se les pregunta qué ley se le aplica, confunden la del lugar de creación con el lugar de pago, ¿sí? Y en realidad no es lo mismo. La ley aplicable la determina el lugar de creación, el intercambio, el pagaré. El lugar de pago lo que determina es la competencia. ¿Sí? Es un aspecto más procesal. Ya, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan con un ejemplo mejor. Porque, en definitiva, el lugar de creación incluso no necesariamente tiene que ser sincero. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser sincero. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo puedo crear una letra de cambio, acá, en este mismo momento, o un pagaré, en este mismo momento, en Mar del Plata, ¿sí? Acá, sentados donde estamos, y ponerle como lugar de creación Brasil, São Paulo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso digo, no necesariamente tiene que ser sincero, no es que estoy en Mar del Plata, tengo que crearlo en Mar del Plata. ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo que yo les dije a ustedes hace un rato. En nuestro país no se admite los pagarés al portador. En Brasil sí. La ley brasileña admite los pagarés al portador. ¿Qué les quiero decir con esto? Supónganse que yo creo en Mar del Plata, ¿sí? Le pongo lugar de creación San Pablo, Brasil, lo que ustedes quieran. Un pagaré y lo hago al portador. Como lugar de pago le pongo Mar del Plata. ¿Sí? Ante el incumplimiento, ¿cuál es la competencia? ¿Cuál me determina la competencia? Lugar de creación, dijimos. El lugar de pago, la competencia. Cierto, La cierto. competencia me la determina el lugar de pago. Es decir, que tengo que ir a litigar a los juzgados de Mar del Plata. ¿Me seguís hasta acá, Lucía? Sí, sí, me había ¿Sí? confundido. Ahora, ¿cuál es la ley aplicable? Ahora, cuando yo voy al juzgado de Mar del Plata, lo que me tiene que analizar es cuál es la ley aplicable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me lo analiza, me dice, bueno, pero la ley aplicable es la Argentina, porque estamos en Mar del Plata, entonces, ¿qué me va a decir? Ese pagaré es inválido porque es al portador y la ley argentina no admite los pagarés al portador. Sin embargo, para determinar su validez, no va a tener que aplicar la ley argentina, va a tener que aplicar la ley del lugar de creación, es decir, la ley brasilera. ¿Se entiende? ¿O les hice un embrollo tremendo con esto? Sí, sí. ¿Sí les hice un embrollo o sí se entiende? Se entiende. Bien. Bien. Eso en cuanto a que es nacionales o extranjeros. ¿Sí? A los títulos nacionales o extranjeros. Y después tenemos algo que se llaman títulos de legitimación y títulos impropios. ¿Sí? ¿Qué son los títulos de legitimación y qué son los títulos impropios? Y esto tiene que ver también un poco con la legitimación, ¿no? ¿Qué significa la legitimación? ¿Qué es la legitimación? Si yo les preguntara a ustedes qué es estar legitimado, ¿qué me dirían ustedes? Estar autorizado a ejercer lo que, no sé, si está bien usar Sí, esa palabra. sí, puede ser, no está mal, no está mal. ¿Sí? Digamos, Fernando Ligón lo que nos dice es,
dada una determinada situación de hecho, la ley nos faculta a ejercer determinados derechos. ¿Sí? Dada una determinada situación de hecho, la ley nos faculta a ejercer determinados derechos. Por ejemplo, la legitimación puede ser activa o la legitimación puede ser pasiva. ¿Sí? La legitimación activa, ¿cómo sería? Bueno, dada determinada situación de hecho, es decir, si es un título al portador, con la tenencia del título, si es un título a la orden, con la tenencia y la cadena ininterrumpida de endosos, si es nominativo, con la tenencia y la cadena ininterrumpida de endosos y la inscripción en el registro del deudor, perdón. Dada esa situación de hecho, podemos ejercer los derechos. ¿Qué derechos? Los derechos derivados del título. ¿Se entiende? Si, dada determinada situación de hecho, podemos ejercer los derechos. Ahora, fíjense ustedes qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de legitimación, hablamos de la posibilidad de ejercer los derechos. ¿Sí? Pero no hablamos de la titularidad del derecho. Yo no les digo a ustedes que legitimado es aquel que es el dueño de los derechos. ¿Y esto por qué? Porque una cosa es la legitimación y otra cosa es la titularidad del derecho. Se puede ser titular del derecho y estar legitimado, se puede estar legitimado sin ser el titular del derecho. ¿Sí? Estar legitimado es, dada esa situación de hecho, la ley nos faculta ejercer el derecho. Ahora, ser titular del derecho es otra cosa. Ser titular del derecho implica que ese derecho se encuentra en el patrimonio de una persona. ¿Se entiende? Miren, para que ustedes lo entiendan, se lo voy a decir así. En general, casi siempre, titular del derecho y portador legítimo son la misma persona, en general. Pero hay dos supuestos en los que se cinde la calidad de titular del derecho de tenedor legítimo. ¿Sí? Tenedor legítimo es aquel que puede ejercer el derecho. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Cuando hay un endoso en prenda o un endoso en procuración. ¿Sí? Les voy a decir brevemente lo que es un endoso en procuración para que lo entiendan. No importa en prenda, después lo vamos a ver. ¿Qué es un endoso en procuración? Es un mandato. Es un mandato. ¿Sí? Un mandato del derecho cambiario. ¿Sí? Así como en el derecho común lo conocemos como mandato, en el derecho cambiario lo conocemos como endoso en procuración. ¿Sí? Es la relación de mandante a mandatario. En ese caso, para que ustedes se lo grafiquen, en ese caso, el titular del derecho sigue siendo el mandante. ¿Sí? Y el tenedor legítimo, es decir, aquel que se encuentra legitimado a ejercer el derecho, ¿sí? Es el endosatario en procuración. Pero él, como es un mandatario, no es el titular del derecho, sino que él lo que va a hacer es gestionar el cobro del documento, y cuando lo cobre, le va a tener que rendir cuentas a su mandante. ¿Se entiende? Es como cualquier mandato que ustedes, es como los mandatos que ustedes estudiaron en contrato, chicos. No hay mucha diferencia. ¿Cómo sería un ejemplo? Perdón, estoy re pesado en los ejemplos, pero... No, está bien. El endoso en procuración es un ejemplo. Por eso te lo digo, el endoso en procuración. Lo que pasa es que todavía no lo viste y no sabés lo que es. Pero en la realidad, claro, ¿cómo funciona eso? Así como te lo digo, endoso en procuración a favor de Lucía. ¿Sí? Pero un cheque, por ejemplo, puede ser así. ¿Sí? Ah, bien. Un cheque, una letra de cambio, un pagaré, vos los podés endosar en procuración. ¿Sí? Cuando vos endosás en procuración, cuando vos das un mandato, Lucía, ¿qué es lo que hace el mandatario? Actúa por cuenta. Cuenta ¿Sí? del... Actúa por cuenta y nombre del mandante. ¿Sí? Por eso,
suponete que, mirá, para que vos te lo voy a graficar. Suponete que yo tengo una cartera de pagarés, ¿sí? Que necesito presentarlos al pago. Y no tengo ganas, entonces vos trabajás conmigo y yo te digo, mira, Lucía, andá y cobrame todos estos pagarés. Ahora, los pagarés están endosados a mi favor. O sea que vos no podrías ir. ¿Se entiende? Porque no estarías legitimada. ¿Me siguen hasta acá? Lucía no podría ir a cobrarlo porque los pagarés están endosados a mi favor. Ella no podría ir, ¿por qué? Porque le podrían oponer la falta de legitimación. Porque dice, mira, este pagaré está endosado a favor de Cristian. Vos, Lucía, no parecés Cristian. Yo a vos no te pago. ¿Cómo la legitimo a ella? Para que me gestione el cobro, para que actúe por mí. ¿Cómo la legitimo? Lo endoso en procuración, le doy un mandato. En vez de ir a un escribano, hacer un poder y toda esa cosa que se hace en el derecho común, ¿sí? En materia cambiaria se hace un endoso en procuración. ¿Sí? De esa forma, yo a vos, Lucía, te legitimo. ¿Qué significa que te legitimo? Que vos podés ejercer los derechos derivados del título. Pero el titular del derecho sigo siendo yo. ¿Por qué? Porque cuando vos lo cobres, la plata no te la vas a quedar vos, sino que va a ingresar a mi patrimonio, porque vos actuás a nombre y por cuenta mía. ¿Se entiende? Y en el caso del cheque, que el endoso es en procuración, no sé, qué se hace en el reverso, como cualquier otro. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se? Sí. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. En general, bueno, en el caso particular del cheque, la ley expresamente prevé que el endoso debe hacerse en el reverso. En el caso de la letra de cambio del pagaré no, pero por una cuestión de usos y costumbres comerciales, los endosos siempre se hacen en el reverso del título. ¿Sí? El título es así, se pone así, se van endosando así en forma escalonada. ¿Sí? De hecho, Lucía, la palabra endoso viene de ahí. La palabra endoso viene de indorsum, en el dorso, que era el término que utilizaban las ordenanzas de Bilbao para designar el lugar donde se estampaba la firma. De ahí viene la palabra endoso. No sé si te importa algo, pero bueno. Era la oportunidad para meterlo. No. Pero bueno, ¿se entiende la idea de la diferencia entre estar legitimado y ser titular del derecho? ¿Se entiende la idea? ¿Sofía? ¿Sofía, estás viva, Sofía? ¿Sí? Sí, profe, lo entendí. ¿Sí? ¿Lautaro? Sí, se entendió. ¿Sí? Miren que después no le vayan a preguntar la diferencia y no me digan, no la sé, porque les pego un boleo, miren. Está, ¿no? Entonces, ser titular es una cuestión de pertenencia, digamos. Significa que el derecho está incorporado en el patrimonio de una persona. En cambio, estar legitimado significa que una determinada persona, dada una situación de hecho, puede ejercer los derechos derivados del título. ¿Sí? Entonces, una cosa es ejercer los derechos derivados del título, otra cosa es ser titular del derecho. ¿Ya? Les decía yo, desde el punto de vista de la legitimación activa, se analiza como les explicaba antes. Desde el punto de vista, desde la legitimación pasiva, entonces, ¿cómo la analizaríamos? Fácil. En principio, el deudor, cuando paga, si paga sin dolo ni culpa grave, entonces paga bien y se libera. ¿Sí? La legitimación pasiva implica que el deudor, para pagar y para poder liberarse, se requiere que pague sin dolo ni culpa grave. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Dicho esto, ¿qué son los títulos de legitimación y qué son los títulos impropios? ¿Sí? En realidad, los títulos de legitimación, que dicho sea de paso, están en el 1842, si mal no recuerdo, el Código Civil y Comercial, que los define, ¿no? ¿Qué son los títulos de legitimación? En realidad no son títulos valores propiamente dichos, ¿sí? No son títulos valores propiamente dichos, sino que están en un intermedio, digamos.
No llegan a ser títulos al portadores, tampoco llegan a ser títulos valores. ¿Sí? Son títulos que en general utilizan mecanismos propios del derecho cambiario sin que surtan los efectos que surten en el mismo. ¿Sí? Los títulos de legitimación propiamente dicho, fíjense ustedes que no son necesarios, no son literales, no son autónomos, ¿sí? No están destinados a circular, ¿sí? Todas características que le son propias a los títulos valores. En realidad, esta categoría nace en el derecho italiano, y en el derecho italiano se los describía más como aquellos títulos en los que la legitimación era meramente pasiva. ¿Sí? La legitimación era meramente pasiva. ¿Por qué? Porque eran títulos que estaban destinados a identificar al acreedor, ¿sí? Para hacer posible el pago por parte del deudor. Nada más que eso. Sin embargo, se dice que la legitimación es meramente pasiva. ¿Por qué? Porque el deudor puede liberarse pagando, ¿sí? Puede liberarse pagando contra la devolución del título, o no estar confiado de que el portador del título sea realmente el titular de ese derecho, y exigir una prueba más acabada de eso. ¿Sí? Los títulos de legitimación básicamente son ¿cómo es que? Las contraseñas de guardarropa, todos esos tipos de títulos. Por ejemplo, el de lotería, pero me sale me sale boleta de lotería, pero no es la boleta de lotería. Bueno, el de la lotería, no me acuerdo. Vieron, por ejemplo, para que ustedes se lo grafiquen, un comprobante del loto, de Kine, no sé, un billete de lotería. Billete de lotería, ahí era. Billete de lotería. El billete de lotería. Ahora, ¿para qué sirve eso? Sirve para identificar al acreedor, para que el acreedor pueda, ¿sí?, hacerse con el premio. Sin embargo, el deudor puede decir, no, mirá, a mí no me alcanza con esto, ¿sí? Yo sé que ese comprobante se lo vendí a otra persona, ¿sí?, porque la tengo registrada, y en consecuencia, por más que vos seas el portador del título, ¿sí?, no te lo puedo pagar. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? También puede decir, bueno, está bien, mirá, vos me lo presentás, te lo pago, listo, punto. Pero lo que les quiero decir es que básicamente no son generadores de un derecho necesario, literal y autónomo. ¿Se entiende? A eso se refieren los títulos de legitimación. Los títulos impropios, propiamente dicho, son aquellos que utilizan mecanismos del derecho cambiario, pero que sin que surtan los efectos que surten en materia cambiaria. Por ejemplo, el endoso posterior al protesto, ¿sí? O el aval posterior al protesto, ¿sí? O en el caso de la cesión de crédito, vieron que la cesión de crédito, por ejemplo, se puede hacer a través de un endoso. Bueno, la cesión hecha a través del endoso. Eso es un título impropio. ¿Por qué? Porque utiliza un mecanismo propio del derecho cambiario, que es el endoso. El endoso es propio del derecho cambiario, ¿sí? Pero no surte los efectos que surten en materia cambiaria. ¿Por qué? Porque el endoso posterior al protesto, artículo 22 del decreto ley, ¿sí?, tiene los efectos de una cesión. ¿Sí? Lo mismo la fianza, el aval posterior al protesto, que tiene los efectos de una fianza. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Hoy estuvo más pesado que nunca la clase, ¿no? Hoy estuvo pesadita la clase. Bueno, son días, ¿vieron? Son días y días. Profe, Sí, claro. Sí, decime. una pregunta. ¿De dónde Sí. recomiendan estudiar para el parcial? ¿Del campus o algo más? No sé qué hay en el campus. Nada, Recién me estaba todavía. fijando. De cambiario creo que nada, ¿no? No sé, creo que no. Las leyes nada más. Ah, claro, claro. Y bueno, sí, hace poco con eso. No, yo lo que Yo le veo decía, varios archivos. mirá,
para toda esta parte de clasificación y todo esto, clasificación de títulos y todo esto, hay un apuntecito en impresiones de Gualtieri Vinisci, que es un librito muy chiquito, de Gualtieri Vinisci, está muy bien. Con eso te va, con esa parte por lo menos de clasificación, y eso te va a servir. Porque Gómez Leo no lo tiene muy bien. Y después, para toda la primera parte, que ya vamos a entrar a ver, creo que la semana que viene, requisitos internos, requisitos externos, vamos a ver cómo se confecciona un pagaré, cuáles son sus requisitos, cómo se confecciona una cláusula de interés, o sea, todas cosas que ustedes van a ver en la práctica. ¿Sí? Para todo eso, pago, protesto, todo eso, con Gómez Leo está más que bien. Ahí tenés acciones, transacciones cambiarias, incluso. Si no, las acciones cambiarias del librito de Graciela Polonia están muy bien, muy bueno. Todo eso está en la fotocopiadora de la facultad. Yo creo que sí, En Gómez Leo es el manual de derecho cambiario. Y para la parte de cheque, yo te recomendaría el libro de Zunino, es muy bueno, es una ley comentada. El libro de Zunino es muy bueno. Y si no, el de Pablo Antonio también es una ley comentada, muy bueno. Muy bueno. Me dicen acá que Gómez Leo está completo en PDF. Eso no sé qué es. ¿En PDF está en impresiones? O... En un archivo en internet. Claro, pero ¿dónde está el archivo? En Google, lo buscas y debe aparecer. Ah, bueno, si les aparece completo, mejor. Si lo pueden leer de ahí, a mí me resulta incómodo leer de la pantalla, pero con eso andás más que bien. Cheques, la ley de cheques, Nino o Pablo Antonio, que es básicamente una ley comentada. La comunicación del Banco Central, la 25730, pero tiene 4 artículos. El decreto 1085, que es 4 artículos también, son pavadas. Y nada más. Bueno, Yo les gracias. quiero decir algo, no se asusten, porque yo les digo a ustedes, la ley de cheques, la comunicación del Banco Central entra del capítulo 10 del capítulo 3 al 10, creo, porque los dos primeros son sobre reglamentación de cuenta corriente. Pero, la reglamentación del Banco Central, ¿sí? Lo único que hace es repetir la ley de cheques. Le agrega algunas cositas, ¿sí? La hace como más explicativa, pero no se asusten, no van a leer un libro más sobre cheques. Así que yo le diría que con Gualtieri Vinisci para esta parte de clasificación y eso, Gómez Leo para letra, cambio, pagaré y Zunino con cheque, vas en el triciclo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima, que no sé cuándo será. Porque a mí siempre me tocan los temas más entretenidos. Bueno, gracias. Gracias. El viernes tienen, no sé con quién. No sé Sí. si vendrá Mariano o Fabiana o quién. Nos vemos cuando nos veamos. ¿Qué sé yo? Nos vemos, gracias. Bueno, gente. Chao. Y Chao, cualquier gracias. cosa que necesiten, Chao, pregunten. gracias. Dale, gracias.